Buenos días, nosotros somos el equipo IGESCRIU y vamos a presentar el tema de transformación genética de Coffea arábica CB caturra rojo mediante electroporación de suspensiones celulares embriogénicas. En el equipo estamos conformados por Aceves Villaseñor Mónica, Cedeño Picasso Víctor Alejandro, González Vidrio Mónica Yatsiri y Gutiérrez González Gabriela. Resumen, en la presente investigación se tuvo como objetivo lograr la transformación genética del cafeto cultivar caturra rojo mediante la electroporación de suspensiones celulares embriogénicas. Para ello se determina el hecho de diferentes condiciones de electroporación sobre suspensiones celulares sin aplicar un ADN plasmídico mediante un análisis de vitalidad celular posterior a la electroporación. Además, se determinará la influencia del tampón de electroporación sobre la vitalidad celular y la expresión del transiente del gen de la beta-glucuronidasa, y se estudió la expresión transiente del gen GAS en suspensiones celulares embriogénicas electroporadas con el plásmido PDB GAS INT. Introducción. El cafeto es un cultivo de gran importancia económica para muchos países, en los cuales constituye uno de los principales productos de exportación. La amenaza inminente de enfermedades y plagas como las ocasionadas por los patógenos tales como Emileia bastratis Berg, el cual es un hongo, Eleucoptera coffela Wer, el cual es una plaga, y la Hypotenemus ambeifer, que igualmente es una plaga. Por ello, se debe acelerar la búsqueda de nuevas técnicas de mejoramiento genético, métodos de cultivo y propagación del cafeto que sean de corta duración y que den una respuesta rápida para obtener plantas resistentes. Una posibilidad sería la combinación de los potenciales de la embriogénesis somática en medios de cultivos líquidos como un sistema de regeneración y propagación, y algunos métodos de transformación genética. Objetivo: lograr la transformación genética del cafeto cultivar caturra rojo mediante la electroporación de suspensiones solares embriogénicas. Como la justificación, tenemos que la importancia económica del cafeto en los distintos países, así como la de un sinfín de especies, ha traído consigo la necesidad de crear e implementar metodologías para la preservación y cuidado de las especies sin la necesidad de un cuidado intenso por parte del interesado. Con esta metodología se pretende el autocuidado de la especie mediante una modificación genética. A continuación les voy a explicar el procedimiento general para la electroporación de suspensiones celulares embriogénicas. Para esto necesitamos suspensiones celulares embriogénicas de cafeto. Posteriormente, se realiza una filtración a través de tamices y se seleccionan los agregados celulares entre 40 y 450 micrómetros. Estos agregados celulares se suspenden en 50 mililitros de tampón de electroporación y se mantienen en agitación a 110 revoluciones por minuto, 26 grados centígrados y en condiciones de oscuridad. Posterior a esto, los agregados celulares son colectados por decantación y resuspendidos en 25 mililitros de tampón de electroporación para obtener una densidad celular de 200 miligramos por mililitro. Posterior a esto, se toman alícuotas de 1 mililitro, las cuales son mezcladas en 100 microgramos de ADN plasmídico. Estas muestras son mantenidas durante 3 horas a 4 grados centígrados en condiciones de oscuridad, y antes de aplicar la descarga eléctrica se le incorpora a cada muestra otros 50 microgramos de ADN plasmídico. Posteriormente, estas muestras se homogeneizan por agitación y se transfieren 0.8 mililitros a las cubetas de electroporación. La electroporación se lleva a cabo proporcionando pulsos de caída exponencial. Y por último, cada muestra electroporada es inoculada en 20 mililitros de medio de cultivo. Estos se mantienen en agitación durante 72 horas con las condiciones de cultivo adecuadas.
Es importante mencionar que los tampones de electroporación se esterilizan por filtración a través de una membrana de filtración de celulosa estéril con una porosidad de 0.22 micrómetros. El pH se ajusta a un valor de 7.2 antes de la filtración. Los plásmidos empleados para los ensayos de electroporación fueron los siguientes: el plásmido PBPF-A5-GUS, el cual presenta 5.637 pares de bases. Este contiene el gen reportero, que codifica para la beta-glucuronidasa bajo el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor. Y el plásmido, PDB-GUS-INT, el cual presenta 15 kilobases, que contiene el gen reportero GUS, que codifica igual que el anterior, con el promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor. Y este presenta la secuencia del gen BAR, que confiere resistencia a herbicidas bajo el control de los mismos elementos reguladores. Estos plásmidos fueron purificados a través de una columna cromatográfica. Se determinó su concentración por lectura de espectrofotometría y se estandarizó su concentración. En cuanto a la determinación de la vitalidad de las suspensiones celulares embriogénicas, para su análisis se utilizaron las pruebas de diacetato de fluoroceína, que básicamente es un colorante que es utilizado para teñir a las células de diversas especies, edades e incluso especies que han sido tratadas de ciertas formas, a menudo muy tóxicas. También se utilizó un hematosímetro, que es una cámara tipo Neubauer, para el conteo celular. Y para las observaciones se utilizó un microscopio óptico Axioscope para fluorescencias de 510 a 520 nanómetros. Bueno, yo les voy a hablar de la detección histoquímica de la actividad de la beta-glucuronidasa. De las suspensiones celulares electroporadas se tomaron muestras de 0.5 mililitros y se colocaron en tubos Eppendorf de 1.5 mililitros de volumen total. Posterior, se realizó un lavado con tampón fosfato de sodio a 50 milimolar con un pH de 7. Finalmente, a las muestras se les añadió el sustrato histoquímico X-Glu, preparado acorde a lo descrito por Jefferson en 1988. Después, se incubaron durante 48 horas en la oscuridad a 37 grados centígrados. Por cada muestra se analizaron 10 campos por observación en un microscopio óptico Axioscope y se cuantificaron los agregados celulares con actividad transiente del gen reportero GUS. Para establecer un sistema de transformación por electroporación es necesario determinar los parámetros eléctricos adecuados. Es por esto que en este estudio se emplearon 6 réplicas por cada tratamiento y se determinó el efecto de las diferentes condiciones de electroporación, tales como la capacitancia y la fuerza de campo sobre las suspensiones celulares, esto sin aplicarse ADN plasmídico, mediante el análisis de la vitalidad a las 24, 48 y 72 horas respectivamente posteriores a la electroporación. Los resultados de este análisis se describen a continuación en esta tabla. Para determinar el efecto de la composición del tampón de electroporación de la expresión transitoria del gen GUS, se estudió la influencia de la composición de este sobre la vitalidad de las suspensiones celulares y la expresión transiente del gen de la beta-glucuronidasa. Para esto, se probaron 2 tampones de electroporación distintos bajo los mismos parámetros físicos de electroporación, donde las suspensiones celulares se electroporaron con el plásmido PBPF-A5-GUS y se emplearon 10 réplicas por tratamiento. Los parámetros usados fueron la fuerza de campo, la capacitancia y el tiempo de descarga, donde dependiendo de cada tratamiento se utilizaron diferentes valores para el tiempo de descarga. Expresión transiente del gen GUS en suspensiones celulares embriogénicas electroporadas. Se estudió la expresión transiente del gen GUS en suspensiones celulares embriogénicas electroporadas con el plásmido PDB-GUS-INT, al aplicarse valores de fuerza de campo constante y valores de capacitancia variable. Esto se condensó en la tabla número 4
que son los parámetros eléctricos utilizados para determinar la expresión transiente en las suspensiones celulares electroporadas de coffea arábica. Se realizaron 3 tratamientos utilizando la fuerza de campo de 600 voltios sobre centímetro. Para la capacitancia se utilizaron los microfaradios y para el tiempo de descarga los milisegundos. También se realizó el análisis de la vitalidad celular a las 24, a las 48 y a las 72 horas de los diferentes tratamientos, los cuales estaban replicados 4 veces, y también la detección de la expresión transiente de la beta-glucuronidasa en los agregados celulares a las 48 horas posteriores al proceso de electroporación. Estos valores se condensaron en la figura número 1, que es la influencia de los diferentes parámetros eléctricos utilizados sobre la viabilidad celular de las suspensiones celulares electroporadas. Para cada barra se utilizó una letra distinta. Pues para diferenciar cada tiempo en horas evaluados. Y gracias a esto podemos apreciar diferencias significativas donde 0.05 es mayor que P, según la prueba de rangos múltiples de Duncan. Como resultados y discusión tenemos la determinación de los parámetros para la electroporación de suspensiones celulares embriogénicas. En esta figura se puede observar que la aplicación de los distintos valores de fuerzas de campo combinados con los de capacitancia afectaron la vitalidad de los agregados celulares, así manifestando diferencias significativas entre cada tratamiento. También se puede observar que al inicio el número de células vivas era muy alto, pero al transcurrir las horas de haberse aplicado estos pulsos de electroporación, se aprecia la mortalidad celular debido al daño irreversible provocado. También se observa que pasadas las 24 horas, las células comenzaron a salir de ese estado crítico y empezaron a recuperar su capacidad mitótica e iniciaron la multiplicación. Efecto de la composición del tapón de electroporación sobre la expresión transitoria del gen gas. En este ensayo se observó que la composición del tapón tuvo un efecto sobre la transitoria del gen gas. Existieron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, como podemos observar en la figura número 2. En sí, en las suspensiones celulares electroporadas con el tapón de electroporación propuesto por el autor de Kaiser con un tiempo de descarga de 500 milisegundos fue donde se obtuvo el mayor porcentaje de vitalidad, con un valor del 32.14% con respecto a los otros tratamientos. Se observó una recuperación lenta de la vitalidad celular con el tiempo a las 48 y 72 horas de cultivo. En sí, según el autor Ratus, los iones divalentes calcio y magnesio han sido muy utilizados por su papel en la estabilización de la membrana después de la desestabilización debido al pulso eléctrico. En el caso del tampón propuesto por De Keyser, contiene calcio 2+, lo cual puede ser una de las causas de mejores resultados de vitalidad con respecto al tampón propuesto por Fromm. Además, contiene elementos que permiten la estabilidad en la vitalidad celular, como el EPES, el cual es un estabilizador de pH, evitando cambios bruscos de pH en la solución durante todo el proceso, y mantiene así una mayor estabilidad de ADN plasmídico de las células al electroporar. Además de que la presencia de espermidina en el tapón, el cual es una poliamina que se combina fuertemente con los grupos fosfatos situados en la periferia externa de la doble hélice del ADN plasmídico, haciendo más estable y flexible a la molécula. En el análisis de actividad transiente de los diferentes tratamientos mediante el ensayo histoquímico XGLUE, se observó diferencias significativas entre los tratamientos electroporados con diferentes tampones de electroporación y tiempos de descarga, como podemos observar en la figura número 3. Los mayores valores de expresión del gen gas se obtuvieron en los tratamientos electroporados con el tampón propuesto por el autor de Keyser, obteniendo un 37.31 y un 26.41% de agregados con actividad transiente.
El porcentaje alcanzado en la actividad transiente del gen Gauss para cada tratamiento es reflejo del efecto de la composición del tampón de electroporación. Se observó que el tampón BPA permitió una mayor estabilidad celular con respecto al tampón BPB, de ahí que los valores de actividad transiente sean superiores. Expresión del gen Gauss en suspensiones celulares embriogénicas electroporadas. En ambas gráficas podemos observar unos valores de capacitancia de 100, 490 y 1200 microfarad respectivamente y una fuerza de campo de 600 voltios. En la gráfica de la izquierda podemos observar los valores de vitalidad con respecto a los valores de capacitancia y podemos observar que los mayores valores de vitalidad se obtuvieron con una capacitancia de 100 microfarad. Posteriormente, el porcentaje de vitalidad va disminuyendo conforme aumenta el volumen de la capacitancia. Estas diferencias pueden deberse a los tiempos de descarga aplicados. Mientras mayor es el tiempo de descarga aplicada a la suspensión celular, mayor será el tiempo aplicado al pulso eléctrico, lo cual provoca una desestabilización a nivel de la membrana lipídica y pérdida de actividad de las proteínas que componen dicha membrana, y es menor la probabilidad de recuperación de la membrana celular. En la gráfica de la derecha podemos observar la expresión del gen en suspensiones celulares embriogénicas de cafeto electroporadas con distintos tiempos de descarga. En esta gráfica también se manifestaron diferencias significativas en cuanto a la expresión del gen, ya que los agregados celulares electroporados con una capacitancia de 100 y 1200 microfarad se observó una mayor actividad del gen con respecto al tratamiento electroporado con una capacitancia de 490 microfarad. Con estos resultados podemos observar que al aplicar una fuerza de campo de 600 voltios y una capacitancia de 100 microfarad se puede obtener la combinación de parámetros eléctricos adecuados para obtener valores de expresión del gen Gauss en suspensiones celulares embriogénicas de cafeto. Conclusión. El café representa un gran potencial económico a nivel mundial, lo que ha determinado la búsqueda constante de mejoramiento de su rendimiento como cultivo. La regeneración de plantas vía embriogénesis somática a partir de suspensiones celulares es considerado como el método más eficiente para la producción masiva de plantas. No obstante, debemos tener claro que los valores adecuados para establecer un sistema de transformación, siendo la recomendación que nos hace el autor Ratus, que se debe determinar un voltaje lo bastante alto para alcanzar una fuerza de campo que produzca la mortalidad del 50% de las células o protoplastos viables en el cultivo celular. Además, debemos de considerar la composición del tampón, el cual es un parámetro importante para lograr un sistema de transformación genética por electroporación de una manera eficiente. Además, este proceso se podría optimizar empleando bioreactores para asegurar la alta eficiencia de la regeneración de plantas completas por embriogénesis somática, llegando a obtener hasta un 75% de conversión de plantas normales. Además de la utilización de bioreactores, se produce el metabolito con mayor eficiencia, tomando en cuenta el tamaño del inóculo, la concentración del oxígeno, la tasa de recirculación de los gases solubles. Y además, a través del cultivo de suspensiones también se puede obtener protoplastos, los cuales constituyen un material que puede utilizarse para el intercambio de material genético, ya sea por hibridación somática o por ingeniería genética mediante métodos directos o indirectos. Y sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.